¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Hola, ¿qué tal? ¿Qué dicen? Ahora que vienen de vacaciones. Con todo. Con todas las ganas. Más o menos, profe. Sí, ¿verdad? Más o menos, ¿verdad? Todos regresamos, según esto, mucho más energéticos. Y como que regresamos más apachurrados, ¿no? Se batalla más para volver a agarrar el ritmo, pues. Ay, sí, muy poquito tiempo. Nos relajamos, pues, a gusto. Y de repente como que otra vez volver a agarrar el ritmo. Pero pues ahí va, ya después del tercer día ya nos vamos a sentir normales. Pero los 2 primeros días sí vamos a andar un poquito sacados de onda. Ok, vamos a pasar lista. Balance. Unidad de competencia 3, 26, abril 12. Beltrán García. Presente. Beltrán Zamora. Presente. Caballero. Cárdenas. Castillo. Presente. Contreras. Presente. Reto. Presente. Elizalde. Estrada. Jiménez. Presente. López Rochín. Presente. Macías. Presente. Mancillas. Mejía. Presente. Mungarro. Presente. Hollín. Pérez. Rochín. Presente. Piñuelas. Ramírez Blaine. Presente. Rascón. Presente. Romero. Presente. Romero Kiwis. Presente. Rosas. Presente. Luis. Presente. Valdés Rodríguez. Presente. Valenzuela Clark. Presente. Valenzuela Jocobi. Presente. Villares Navarrete. Y Villegas Franco. Muy bien. Muy bien. Vamos a compartir la presentación para ver dónde nos quedamos. Resolvimos un último ejemplo, ¿verdad? Creo que fue este. Estamos con tipos de energías. Tipos de energías, ya vimos los procesos, sistemas, todos los conceptos termodinámicos que ya conocemos, tipos de procesos. Y iniciamos con el trabajo, como los 6 tipos de energías que vamos a manejar en esta tercera unidad de competencia, que es balance en energía sin reacción química. E hicimos un ejemplo para determinar el trabajo mediante 2 procesos diferentes, uno a presión constante y otro a temperatura constante, cuando lo que estaba cambiando era el volumen. Y calculamos el trabajo realizado por el gas y ya los comparamos cuál era el más
el menos costoso desde el punto de vista de trabajo, ¿no? Al final de cuentas es energía. Aquí fue donde nos quedamos en la semana antes de salir de vacaciones. El calor, vamos a continuar con los tipos de energías para ir viendo en algunos de ellos algún ejemplo. Y después ya va a entrar directamente a balance de energía, donde vamos a utilizar pues estos tipos de energía, ¿no? Definir la ecuación general de energía para sistemas cerrados y sistemas abiertos, y ya de esta forma resolver algunos ejemplos, ¿no? Entonces ya ya lo hemos platicado, vamos a volverlo a mencionar. El calor, recuerden que lo definimos como la energía que entra y sale de mi sistema a través de su frontera, y que si entra al sistema o al fluido, lo consideramos positivo, porque se acumula en el sistema o en el fluido de trabajo, y si sale, si el fluido pierde este trabajo, este calor o el sistema, se considera negativo. Entonces, ahí no hay mucho que hablar del calor, es una definición. Más adelantito vamos a definir la ecuación de calor, de acuerdo a la primera ley, ¿verdad? Recuerdan, calor es igual a la masa por la capacidad calorífica por la diferencia de temperatura. Entonces, adelantito, cuando veamos capacidades caloríficas, pues vamos a volver a hablar del calor, ¿sí? La energía cinética. La energía cinética, que se conoce como una K o como una S, ¿no? De energía cinética. Es la energía que posee un sistema en virtud de la velocidad relativa respecto al entorno en que se encuentre, que el entorno que se encuentra en reposo, ¿no? Pues todo relativo, ¿no? La energía cinética es la energía de la velocidad que lleva un fluido o un objeto o todo aquello que se esté movilizando, pero el cálculo de esta energía cinética depende o es relativo a dónde se encuentra el que está midiendo la energía cinética. Entonces, para conceptos de balance de energía o termodinámica, manejamos la relatividad o la relación con respecto de que el entorno se encuentra en reposo y es con respecto del entorno con el que mido la energía cinética, ¿sí? Entonces, la energía cinética se puede calcular a partir de la relación. Energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Simplemente conociendo la velocidad, podemos calcular esa energía cinética. Pero recuerden que no es tan importante el hecho de conocer el tipo de energía que está manifestándose en un sistema, si es una energía cinética, si es una energía potencial, si es el calor, si es la energía interna. Lo interesante y lo importante es medir el cambio, cómo cambia la energía de un sistema, de un fluido, con respecto al tiempo, que teníamos al inicio y que tenemos al final. Entonces, todo cambio sabemos que es un gradiente, en caso de que sea un cambio entre el punto final y el tubo inicial, o sea, no es un cambio sistemático durante todo un proceso, sino simplemente conociendo qué tengo al inicio y qué tengo al final, puedo determinar un cambio, ¿no? Y entonces el cambio de energía cinética, pues sería la energía cinética 2, o la energía cinética final menos la energía cinética inicial, como cualquier cambio de cualquier propiedad, ¿no? Cuando tenemos una función de cambio de una propiedad o de un tipo de energía, se denomina cambio instantáneo, ¿no? Cambio instantáneo de la propiedad. Y ahí pues tenemos que derivar, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo para el cálculo de energía cinética y nos dice que se bombea agua de un tanque de almacenamiento a un tubo con un diámetro interno de 3 centímetros a razón de 0.001 metros cúbicos por segundo. Y pregunta cuál es la energía cinética específica del agua. ¿Okay? En nuestra ecuación sabemos que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado y quiere que calculemos la energía cinética que lleva el agua cuando es bombeada a través de esta tubería con cierto diámetro con un flujo volumétrico de 0.001 metros cúbicos por segundo. Calculen la energía cinética, me dicen cuánto les da. Aquí tenemos la ecuación. A ver quién me comenta cuánto da.
Profe, ¿Sí? ¿cuál sería la masa? Déjalo en función de la masa. ¿Sí? Mande. Déjalo en función de la masa. Si no nos da la masa, ¿sí? O sea, si en la ecuación despejas la masa porque no nos la da, pues te va a quedar la energía cinética por unidad de masa. Vas a dividiendo, ¿no?
Profe, me dio 5 por 10 a la menos 7. ¿5? ¿Qué son? ¿Qué unidades tiene? Deben de ser kilojoules porque pues joules, perdón, porque es energía. Sí, pero las unidades las estás definiendo por la propiedad que estés calculando o porque así te dan las unidades. Tu análisis dimensional, a ver a ver qué unidades tienes. Ok, ahí está el pizarrón. Nuestra ecuación es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Es un fluido, es agua, ¿no? Que va a través de una tubería. Nos da la tubería 3 centímetros de diámetro y nos da el flujo volumétrico de 0.001 metros por segundo, metros cúbicos por segundo. Entonces, para poder calcular la energía cinética, necesitamos la velocidad lineal de la tubería con 3 centímetros de diámetro y lleva un flujo volumétrico de 0.001 metros cúbicos por segundo. Flujo volumétrico es igual a velocidad por área. Por lo tanto, puedo despejar la velocidad. Velocidad es igual al flujo volumétrico entre el área. Flujo volumétrico, 0.001 metros cúbicos por segundo, entre el área. Este es el área transversal al flujo. La voy a calcular con pi por radio al cuadrado. Y obtenemos ya en metros cuadrados 7.07 metros cuadrados de superficie o de área transversal al flujo. Es el área que nos interesa. Profe, Dime. ¿puede mover tantito el teléfono o la cámara para la derecha? Sí. Ya que tenemos el área en metros cuadrados, pues la sustituyo en mi ecuación y obtenemos una velocidad de 1.415 metros por segundo. Esa es la velocidad que lleva mi fluido. Por lo tanto, energía cinética es igual a un medio
Voy a despejar la masa porque no tengo la masa. La voy a despejar para que las unidades sean joules o kilojoules, lo que sea, por kilogramo de masa. Por la velocidad al cuadrado. Esto es igual, la velocidad, 1.415 metros por segundo al cuadrado, todo, entre 2. Y lo que nos dé ahí, elevado al cuadrado, 1.415 entre 2. 1.001. 1.001. ¿Qué unidades tiene? Metros cuadrados. Segundo cuadrado. Las ecuaciones de energía. Energía cinética, energía potencial. Las unidades que siempre nos entrega es de distancia al cuadrado ante tiempo al cuadrado. Porque esas son las unidades que entrega por la estructura de su ecuación. La energía potencial también nos entrega metros cuadrados sobre segundo cuadrado, pies cuadrados sobre segundos cuadrados, los cuales aparentemente no están expresados en unidades de energía. Si es energía eso, ¿no? Es la energía que pasa por cada área transversal, es el área esta área, es la energía que lleva este fluido cuando pasa a través de esta área, metros cuadrados, aquí está, ¿sí? Y que lleva una cierta velocidad en segundos cuadrados. Quiere decir que esta velocidad es una velocidad que va cambiando con respecto al tiempo, se va acelerando. El segundo cuadrado siempre refleja aceleración. Es una velocidad, pero que va cambiando. Entonces lleva una velocidad con respecto al tiempo al cuadrado. Si recuerdan, ¿no? La aceleración es igual a la velocidad entre el tiempo al cuadrado, entre el tiempo, ¿no? Es una velocidad que cambia contra el tiempo. Entonces, esa energía, tenemos un factor de conversión, 1 kilojoule sobre kilogramo, ya lo habíamos usado, kilojoule sobre kilogramo, es igual a 1000 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Lo aplicamos aquí, 1.001 metros cuadrados. Esta es energía cinética. 1000 metros cuadrados sobre segundo cuadrado es igual a kilojoule por kilogramo. Al dividir, nos va a quedar 0.001. Cancelamos, kilojoule sobre kilogramo. Y esta es su energía cinética. Y las unidades son las que esperábamos, energía sobre kilogramo. ¿Alguna pregunta? Entonces, de esta forma vamos a determinar la energía cinética. Si por alguna razón en un problema cambia el diámetro, cambia el área, lógicamente, cambiaría la velocidad del fluido. Entonces podríamos determinar un cambio de energía cinética. Tendríamos que determinar la energía cinética al inicio, la energía cinética al final y luego restarlas, ¿no? Ese sería el cambio de energía cinética.
Ok. Si no hay dudas, vamos a avanzar. Energía potencial. La energía potencial se denomina energía gravitacional porque depende de la gravedad. Y la gravedad depende de la altura. Sabemos que a mayor altura, menor gravedad y viceversa. La mayor gravedad siempre la tenemos a nivel del mar. Es decir, pues en la superficie de la Tierra, ¿no? A nivel del mar, que es la parte más baja de la Tierra, de la parte terrestre de la Tierra. Y tiene un valor de 9.81, 9.80 y feriecita, 0.9 creo, casi 9.81 metros por segundo cuadrado. Es el valor de la gravedad a nivel del mar. Entonces, igual, la energía potencial se mide con respecto de un punto de referencia. En este caso, este punto de referencia, pues siempre será el punto más bajo con respecto del punto más alto, ¿no? Siempre medimos una altura. Y su expresión, pues va a ser mgh, la masa por la gravedad por la altura. Y ahí tenemos un ejemplo. Se bombea agua de un tanque a otro que está a una distancia de 300 pies. El nivel del agua en el segundo tanque está a 40 pies por encima del nivel del agua en el primer tanque, como lo muestra el diagrama. ¿Sí? Esa es la diferencia que hay de altura. Nuestro nivel cero o el punto cero para medir altura, pues es la superficie libre del agua en el primer tanque, ¿no? Y luego dice que tanto aumentó la energía potencial específica del agua en BTUs por libra masa. Quiere que determinemos el aumento de la energía potencial específica, dice, del agua en BTU sobre libra masa. A ver, plantéenlo, por favor. Si alguien tiene un resultado, nos lo comparte también. Hay que explicar la ecuación esa. ¿Qué tanto aumentó la energía potencial específica del agua en BTUs sobre libra masa? Y me comentan o me preguntan si tienen alguna duda.
Profe, Y dime, Nicole. en este, ¿cómo le vamos a hacer con la masa? Igual, Igual la vamos a dejar así. claro, si no tienes la masa, dejas el Ujú. resultado por unidad de masa. Y la altura van a ser los 40 pies. Los 40 pies, así es. Ah, ok, gracias. ¿Sí? Profe, me dio 1286,96 pies Muy cuadrados sobre bien. segundo cuadrado. Ok. Entonces, hay que usar el factor de conversión. Un BTU sobre libra masa es igual a 25.037 pies cuadrados sobre segundo cuadrado. Es 25,037. Veinticinco Ah, mil ok, treinta y siete. gracias. ¿No? Veinticinco mil 37.
Me dio 0.051 BTU sobre libre masa. Correcto, muy bien. Eso es. De hecho, voy a poner el pizarrón para los demás. ¿Tienen alguna duda? Pues ahí lo pueden ver. Punto 051, ¿ah? Punto 051. BTU sobre libre masa. Ok, ese es el giro interesante, es definir el concepto del cambio, ¿no? Esa es nuestra energía potencial 2. La energía potencial 1 vale 0. O sea, la energía potencial en el tanque 1, en este tanque, es igual a 0, porque no me da una altura, no tiene una altura. Es mi punto de referencia. A partir de ahí, de este nivel de agua, mido con respecto del otro nivel de agua, mido esta altura. Es mi punto de referencia para la energía potencial 2. Pero el agua que está en este tanque, en el tanque 1, su energía potencial es igual a 0, porque la altura es igual a 0. No me da una altura con respecto del cual medir esa energía potencial aquí. Si no tiene altura, la energía potencial es igual a 0. Porque nos dice qué tanto cambia la energía potencial con respecto del tanque 1 al tanque 2. Entonces, el cambio de energía potencial va a ser igual a la energía potencial 2 menos la energía potencial 1. El cambio de energía potencial va a ser igual a 0.051 menos 0 BTUs sobre libra masa. ¿Ok? Si pudiéramos calcular la energía potencial 1 en el tanque 1, pues ese cambio de energía potencial fuera diferente. Aquí coincide que es el mismo valor de la energía potencial 2. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿No hay dudas de esto? Muy bien. Profe, Ándeme. ¿de dónde salió el 32.2? Es el valor de la gravedad en el sistema inglés. Ah, Sí, sí, es el valor 32.17 y felicita, ¿no? Se redondea a 32.2, ¿no? Muy bien. Esa es energía potencial. Energía interna, que también ya la hemos... ¿Por qué volvemos a hablar sobre la energía interna cuando hablamos de ella también al inicio del tema, ¿no? Cuando hablamos de la energía interna y la entalpía, que son propiedades que ya vimos en termodinámica. Porque a partir de la energía interna calculamos la capacidad calorífica a volumen constante. Esas capacidades caloríficas tan llevadas y traídas por nosotros, ¿no? Para hacer cálculos de energía, de acuerdo a la primera ley. Y que luego hablamos que la capacidad calorífica volumen constante y que la capacidad calorífica presión constante. Pero ¿de dónde vienen? ¿Cómo se obtienen sus ecuaciones? Pues salen de las propiedades de energía interna y de la propiedad de la entalpía. Entonces ahorita vamos a ver la entalpía, cómo la capacidad calorífica a presión constante se define a partir de la entalpía y la capacidad calorífica a volumen constante, la CB, se define a partir de la energía interna. La energía interna, pues ya sabemos que es todas aquellas pequeñas energías, como dice ahí, energía molecular, energía atómica, energía subatómica, todas las cuales obedecen reglas de conservación microscópicas definidas para los sistemas dinámicos. Es decir, son todas aquellas energías que dan existencia a una sustancia, ¿sí? Las energías de Van der Waals, las energías de enlace,
la energía nuclear débil que se encuentra contenida, fuerte, perdón, que se encuentra contenida dentro de los núcleos, la energía cinética de los electrones cuando están girando alrededor del núcleo y las energías cinéticas del núcleo, porque el núcleo también gira, y giran en un sentido y otros núcleos que giran en otro sentido. Pero los núcleos también son como planetas, también están girando sobre su eje. Entonces, todas esas pequeñas energías se denominan energías internas, ¿va? Sabemos que si quitamos alguna de esas energías, pues destruimos la sustancia. Entonces, es la energía interna de la sustancia. Entonces, sabemos muy bien que esta energía se puede medir, dice, a partir de ciertas otras variables que sí pueden medirse macroscópicamente, como la presión, el volumen, la temperatura y la composición. Comentábamos en una de las clases que no podemos medir la energía interna de una sustancia en un momento dado. Es imposible medir la energía interna. ¿Por qué? Porque ¿cómo la mido? ¿Con respecto de qué la mido? Todo lo que se requiera medir, cualquier propiedad física, química, lo que sea, necesita moverse para poder ser medido, ¿sí? Porque entonces, pues simplemente no existe, no se está moviendo. Cuando cambia su estado, lo podemos medir. Cualquier cosa, cualquier cosa. De otro modo no podemos medir esa propiedad que queramos de una sustancia en este caso, ¿no? Entonces no podemos medir la energía interna. El otro día comentábamos, chequen sus tablas termodinámicas y chequen la energía interna y la entalpía a 0 grados centígrados y dice 0. Y cualquiera que esté metido en lo que es energías y vea una tabla termodinámica se puede preguntar, ¿no? ¿Por qué 0? Si energía interna es la energía que tiene una sustancia y debe de existir esa energía, ¿por qué me dice que a 0 grados centígrados es 0? Pues porque no podemos medir la energía interna de una sustancia. Lo que podemos medir es el cambio de esa energía a partir de un punto de referencia. ¿Cuál es el punto de referencia que se combinó a nivel internacional por parte de todos los científicos? Pues poner como marco de referencia convencional que a 0 grados centígrados su energía es igual a 0. Y todos estuvieron de acuerdo. Es un valor de referencia que se combinó por todos los científicos, basados en el supuesto y basados en el hecho real de que si ahí decimos que tiene 0, cuando se mueva ya podré medir su cambio. ¿Ok? Porque como ya puse un marco de referencia a partir del cual medirlo, ese marco de referencia arbitrario, si queremos verlo así, nos va a permitir medir el cambio de energía que haya. Entonces, por eso, si observan sus tablas periódicas, sus tablas de termodinámicas de propiedades, ahí van a ver que tiene 0 energía a 0 grados centígrados. Entonces, y esa cantidad de energía la medimos a cierta temperatura y presión, ¿verdad? Porque chequen, ¿a qué temperatura? A 0 grados centígrados. ¿A qué presión? Vean a un ladito de donde dice 0 grados centígrados y ahí va a estar la presión que tiene una sustancia a 0 grados centígrados, como el caso del agua, ¿no? Que estamos hablando del agua. Entonces, a cierta temperatura y presión, tiene una cierta energía. Por eso dice ahí que se mide con la presión, con la temperatura, con el volumen o incluso con la composición. Dice, se acostumbra a usar la temperatura y el volumen específico como variables. Entonces, si decimos que la energía interna es una función de la temperatura y el volumen, entonces la expresión matemática para expresar eso, U es una función de la temperatura y el volumen, la notación matemática es esta. Esto me indica que la energía interna es una función de la temperatura y el volumen. Si desarrollamos esta expresión matemática, la desarrollamos a través de una razón de cambio. Aquí nos preguntaríamos, ¿y cómo cambia la energía interna con la temperatura con respecto del volumen? ¿Y cómo cambia la energía interna en función del volumen con respecto de la temperatura? Yo podría preguntarme eso. Es decir, ¿cómo cambia la energía interna a cierta temperatura? Cuando está cambiando la temperatura, cuando el volumen se mantiene constante. O decir cómo cambia la energía interna cuando el volumen cambia, pero la temperatura se mantiene constante. Es lo mismo. Eso lo podemos expresar mediante notación matemática, que es esto. Y esto nos dice que el cambio de energía interna o cómo cambia la energía interna
con respecto del cambio de temperatura cuando el volumen se mantiene constante. Este símbolo griego significa cambio en notación matemática, ¿no? ¿Cómo cambia la energía interna cuando cambia la temperatura o con respecto de la temperatura a volumen constante? La propiedad que se pone por fuera no está cambiando, es la propiedad que es constante. ¿Sí? Y después, diferencial de T. Recuerden, este es cambio de temperatura. Lo puedo expresar como un cambio de temperatura, un diferencial. Y también podemos expresar lo contrario, manteniendo constante la temperatura. ¿Cómo cambia la energía interna con respecto del cambio de volumen a temperatura constante? ¿Qué es lo que está cambiando? El diferencial es el volumen. ¿Okay? Matemáticamente hablando es cómo podemos expresar eso que estamos comentando. ¿Cómo cambia la energía interna? Si se mantiene la temperatura constante, pero el volumen cambia. Debe de tener un valor esa energía interna, ¿no? ¿Y cómo cambia la temperatura, la energía interna en la condición contraria, ¿no? Con la otra propiedad manteniéndose constante y cambiando. Eso nos lleva a hacer este segundo análisis. Si derivamos esto, el cambio de energía interna con respecto a la temperatura se conoce como capacidad calorífica a volumen constante, ¿sí? Esta parte de la expresión matemática es la que tiene relevancia, porque esta es muy pequeñita, prácticamente despreciable. Este cambio de energía interna es despreciable y este cambio de energía interna es muy grande. La energía interna de una sustancia, cuando cambia su temperatura, es un cambio de energía muy grande. Si no, vayan a su tabla termodinámica de propiedades de agua y busquen energía interna a 100 grados centígrados. Les va a dar un valor, no sé, 2000 y feriecita. Y luego vean, y a 200 grados centígrados, es un cambio muy grande, no sé, 3000 y feria. Hay un cambio muy grande de energía interna cuando cambia la temperatura. ¿Y qué es lo que estamos manteniendo constante? El volumen. El volumen no debe de cambiar, ¿sí? Si no cambia el volumen en una sustancia que se está calentando como un gas, ¿qué propiedad es la que está cambiando entonces? Si no cambia el volumen. ¿Quién me dice? Imagínense un gas que está dentro de un cilindro pistón y a una temperatura inicial de 100 grados centígrados y empezamos a calentar ese gas y el volumen se mantiene constante. Quiere decir que no se puede mover el émbolo, ¿no? ¿Qué es lo que va a cambiar? Porque algo tiene que cambiar, ¿verdad? Si mantengo constante el volumen. ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué otra propiedad? La presión. Presión, correcto, la presión. Si tuviéramos un manómetro ahí midiendo la presión, pues la presión se va a ir incrementando porque como no puede cambiar el volumen y está cambiando su energía, cualquier cambio de energía en una sustancia implica trabajo atómico, trabajo molecular, y eso se manifiesta como presión. Y si no se puede expander, no puede consumir esa energía que está absorbiendo para convertirla en un trabajo de frontera y que se expanda el volumen, entonces lo que va a incrementarse es la presión, ¿va? Por eso estallan los tanques de gas que están dañados, que no sirven, cuando se incrementa su presión porque no puede cambiar su volumen y la temperatura está cambiando y truenan, revientan por el exceso de presión. ¿Ok? Entonces, es esta parte de la expresión matemática, el cambio de la energía interna con respecto del cambio de temperatura cuando el volumen se mantiene constante. ¿Ok? Esta parte de la expresión, el cambio de energía interna, cuando cambia el volumen, cuando la temperatura se mantiene constante, es prácticamente cero. ¿Por qué? Pues es muy simple verlo aquí. El volumen sí puede cambiar. Quiere decir que a ese émbolo pistón con que hicimos el experimento anterior, le quitó el seguro para que se pueda mover el émbolo, que se pueda mover la tapa de la jeringa. Y le permito que cambie su volumen, pero la temperatura se mantiene constante. ¿Qué implica que la temperatura se mantenga constante?
Pues para que un fluido no cambie su temperatura y está absorbiendo energía, lo que hace el fluido es que convierte la energía absorbida en trabajo. ¿En trabajo? ¿En trabajo qué? En trabajo de frontera. Es lo mismo que ocurre cuando evaporamos un gas, ¿no? Un líquido. Porque no cambia la temperatura cuando se está evaporando el agua. Porque la energía absorbida de la lumbre, porque vemos que sigue hirviendo el agua, se está convirtiendo en trabajo para que las moléculas venzan la fuerza de gravedad y se puedan ir como gas. Toda la energía absorbida se convierte en trabajo. Por lo tanto, la energía interna del agua no está cambiando. Se está manteniendo constante. ¿Y cómo lo sé? Porque la temperatura no está cambiando. Toda la energía de la lumbre se está convirtiendo en trabajo. Esa parte es esa expresión que está ahí. El cambio de energía interna del agua cuando se está evaporando puede cambiar su volumen y se mantiene la temperatura constante. Es lo mismo. Entonces aquí observamos que lo que nos interesa es el cambio de energía interna. Pero si su energía interna no cambia, porque esa energía absorbida la está convirtiendo en trabajo y por lo tanto la temperatura no está cambiando, pues entonces esta parte de la ecuación matemática se desprecia, porque el cambio de energía interna prácticamente es cero, por esa razón. Entonces nos queda únicamente la parte de la expresión a volumen constante. Y esta parte de la expresión de la energía interna se conoce como capacidad calorífica a volumen constante. Es la capacidad que tiene el fluido de absorber energía a volumen constante. Y esa energía se absorbe como energía interna y se conoce como CB. ¿Okay? Entonces, si esto lo derivo, mejor dicho, lo integro porque ya tengo la diferencial. Si integro esta parte, esta razón de cambio, este cambio, yo lo puedo convertir en diferenciales. Diferencial de U con respecto de la diferencial de temperatura, yo lo puedo integrar y me queda esta integral. ¿Sí? Me queda que la integral, el cambio, bueno, este lo paso, si quieren conocer cómo lo hacen así nada más, no es relevante, pero se envía este término hacia acá multiplicando, ¿sí? Que es el cambio de temperatura, y nos queda que va a ser igual al cambio de energía interna por el diferencial de temperatura, que es U2 menos U1 es esto, y al resolver el diferencial de temperatura nos queda la CB, que es lo que viene a reemplazar al DU, integrando entre T2 y T1, porque el diferencial de T, pues sabemos que es T2 menos T1, la integral de dt, simplemente. T entre T2 menos T1. Y nos queda esta expresión, en donde la energía interna, el cambio de energía interna es igual a la capacidad calorífica volumen constante por el diferencial de temperatura. ¿Okay? Y si esto lo convierto yo y lo transformo en la primera ley, pues nos queda simplemente que U se nos convierte en Q. A ver si alguien me dice por qué. Si se acuerda de la primera ley de la termodinámica. Esa energía interna es igual al calor. Y el calor va a ser igual a CB, que multiplica T2 menos T1. Y esa es la ecuación de la primera ley de la termodinámica, en donde utilizamos las capacidades caloríficas a volumen constante. Q es igual a CB diferencial de T. Y como siempre manejamos, como son funciones de estado, en donde lo que nos interesa es el extremo final y el extremo inicial del proceso, y no nos interesa lo que ocurre en medio, porque son funciones de estado. El trabajo es la única propiedad que no es una función de estado, ¿no? Ahí sí nos interesa por dónde se va el carro. Mientras más distancia recorra, más trabajo consume. Entonces, esta expresión se nos convierte en un delta T. Diferencial de U o Q, es lo mismo, es igual a CB delta T. Y esa es la famosa expresión de la primera ley para la capacidad calorífica volumen constante. Entonces, anoten esta ecuación. Pueden cambiar, y en lugar de que sea U2 menos U1, sabemos que le podemos poner Q. Q es igual a CB diferencial de T, o delta T. ¿Okay? Porque la vamos a utilizar cuando estemos haciendo balance, ¿no? Ok, jóvenes, ¿alguna pregunta de esto?
No, profe. Pues nos falta ver la entalpía, de la cual se deriva la capacidad calorífica a presión constante. Chequen que es una ecuación idéntica. ¿Sí? También sabemos que esto también puede ser Q. Okay. Cp delta T. Y pues ya entraríamos al balance general de energía, ¿no? Para sistemas cerrados. Ok, jóvenes, nos vemos el próximo miércoles. Vamos a cortar aquí. Profe, falté yo en la lista. Yo también, profe. Dulce, Yo también, profe. Chito. Yo también, profe. Ups. A ver. Caballero. Presente. Elizalde. Presente. Estrada. Estrada le puso en el chat, profe. Es que no le sirve el micrófono. Ok, gracias, Nicole. Mancillas. Holguín. Presente. Piñuelas. Villar de Navarrete. Y Villegas Franco. Muy bien. Sale pues, nos vemos el miércoles, cuídense. Adiós, profe, gracias. Gracias. Profe. Bye.